céntimos es en el corredor rojo, 50 céntimos en el morado y en el amarillo se mantiene la tarifa, ¿verdad? A partir de mañana. Exacto, ante todo, sí, ante todo, muy buenos días, gracias por la llamada. Es bueno aclarar a la población que si bien es cierto, hay tres corredores, es el rojo, el morado y el azul, que han incrementado entre 30 céntimos y 50 céntimos, no ha incrementado el corredor amarillo, se han establecido precios diferenciados menores y con un promedio del 50% para evitar afectar más el bolsillo de la población que en pandemia y con esta inflación que viene sosteniendo el país nos está desangrando en todos los niveles de actividades económicas. Claro, ¿por qué Y es sube por la eso, tarifa? bueno, acá hay dos temas y hay que ser directo y concreto. Uh-huh. La pésima, y lo digo con todo el respeto al Ejecutivo, la pésima política económica en tema del combustible. Que acá el combustible siempre va en ascenso y nunca desciende. A pesar que en otros países, cuando baja el dólar y cuando baja el combustible, el crudo, el precio referencial de Texas, baja. Acá nunca baja. Y lamentablemente, como indicábamos en otra entrevista, el precio, el costo del combustible en la actividad del transporte ha ascendido del 30 al 40%. Ya, pero Los se ha corredores, dado algunas este es punto uno. facilidades, ¿no? En el impuesto. Por Me refiero, eso. No. directamente. El Fondo de Estabilización, con todo el respeto, la semana pasada subió 80 céntimos. 80 céntimos solo la semana pasada, el precio de combustible V. Y en lo que va de un año, se ha duplicado el precio del combustible V. Pero bueno, ese es un cantar de gesta que espero que la sociedad en general lo tenga en cuenta. El segundo punto, que son políticas de Estado de transporte, y que no se ve ni en el país más socialista, ni en el país más capitalista, es la falta de protección al transporte formal en buses. No se ha respetado a los corredores porque están invadidos de un transporte colectivo ilegal cuyo servicio es antitécnico y cuyos vehículos ni siquiera son realizados para el transporte en ninguna parte del mundo. Y es que lamentablemente acá se está dejando la fiscalización a la suerte del destino. Y eso está mal. ¿Quién tendría que hacer? Todos los corredores, comentamos, todos los corredores, sin excepción, tienen al transporte ilegal al costado, sin ningún tipo de frecuencia, sin ningún tipo de horarios, y están acostumbrando a la gente, no a un costo menor, sino a la velocidad. Porque según los costos referenciales que tenemos de nuestros transportistas ilegales, de nuestros corredores, nosotros, por ejemplo, en el corredor azul va a subir un solo 80. ¿Cuánto cobra un ilegal? 6 soles. En el corredor rojo, si no me equivoco, va a subir a 2 soles. ¿Cuánto cobra un ilegal? 8 soles. 2 soles. Y eso es la falta de fiscalización. Y quisiera preguntarle al general de tránsito, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo por el transporte en la ciudad? Porque es un tema de Estado. Perfecto. Pero bueno, Está bien, independientemente, sí, le hablaba también del Aquisito Nomás, que es una tarifa que entiendo es para tramos cortos, ¿no es cierto? Exacto, nosotros somos conscientes que independientemente que sean 30 céntimos o 50 céntimos o en ningún punto de vista lo del corredor amarillo que no sube, igual la población merece en esta etapa crítica un descuento que se da también en otras partes con esta crisis de la pandemia. Y hemos iniciado Aquisito Nomás en los tramos finales, entre comillas finales, que son un promedio de 5 a 8 kilómetros por ruta. Por ejemplo, en el corredor amarillo, para darles un ejemplo, si yo salgo de Javier Prado, cualquier punto de Javier Prado, ya con tema georreferencial, que vaya hasta el último paradero en la zona Huáscar de Villa El Salvador, ese pasaje va a costar en 50% menos. O sea, ¿cuánto? Es decir, un sol 50. Un sol 50 va a costar el pasaje. En un tramo corto, imagínese. No, es un tramo de 5 a 8 kilómetros, ¿no? Que no es un tramo corto. Acuérdate que los corredores tienen un promedio de 20 kilómetros de distancia. De ahí, de sur a norte, de Javis a Canta Callao, también va a tener ese descuento y correspondientemente ese descuento es el 50% en caso sea estudiante. En el otro corredor, en este caso en el rojo, que es el que conocemos como la Sube Javier 30 Prado, céntimos. Sube 30 céntimos, sin embargo, va a haber un descuento de un sol en los tramos que van del paradero La Molina hasta Ceres, o también llamado
Víctor Malásquez. Se va a respetar ese descuento. Y también de este a oeste, de Gregorio Escobedo hasta San Marcos. Solamente con el tema de GPS, situación georreferencial, la tarjeta, si tú la tomas dentro de ese parámetro de distancia, perfecto, va a salir automáticamente el descuento. Claro, y Así quiero preguntarle mismo, por el pasaje universitario también, que es otra preocupación, el pasaje dada que se vuelve a universitario, la presencialidad ya paulatinamente, ¿no? En las universidades también. Y los nosotros, a Dios gracias, y esperemos que eso sea también una invocación a las áreas de fiscalización, somos los que respetamos en estos corredores, somos los únicos que respetamos y deberemos respetar el pasaje estudiantil. ¿Y por qué lo comento? Independientemente de tocar el corredor azul. Porque el transporte ilegal, que te hice un comparativo de cuánto cobra, no cobran jamás un pasaje social como es el pasaje estudiantil. Jamás guardan un asiento como tenemos que respetar a una persona discapacitada. Y esto de acá, que sea una invocación para un objetivo país, teniendo en cuenta que el canal del Estado llega a todas partes del Perú. ¿Y por qué lo comento? Porque esta problemática del Lima y Callao no debería repetirse en ninguno de los corredores que se quieran dar en Arequipa, en Cusco, etcétera, etcétera, ¿no? Esperemos que este esfuerzo que estamos haciendo con Aquisito nomás se respete no solamente al público, sino también en la fiscalización. Perfecto. Porque le comento. ¿Y qué pasa lamentablemente con las personas que cruzan Lima para poder ir a trabajar, por ejemplo, en los centros de labores, ¿no? Bueno, nosotros queremos indicarte, antes de tocar esta pregunta, nosotros no vamos a subir pasaje. Bien. Luego de esta subida. ¿Sabes por qué? Porque la próxima vez que ya estemos al borde del abismo, esto va a ser como Enato. Desaparecemos. Invadido por el transporte ilegal, como fue en los años 90, la combi que destrozó a los buses. Gracias, estamos en un punto de inflexión. Vamos a seguir conversando del tema. Ha sido muy amable por la explicación y los detalles de esta disposición que entra en vigencia mañana.